Existe una palabra en la Biblia hebrea que aparece más de 6.000 veces y nadie la pronuncia en voz alta desde hace casi 2.000 años. No porque una ley lo haya prohibido, no porque un concilio la haya censurado. Fue callada por reverencia, por miedo, por un mandamiento antiguo que nadie quiso arriesgarse a romper. Cuando los escribas copiaban la Biblia, se detenían antes de escribir esa palabra. Cambiaban de pluma, lavaban la tinta. Algunas tradiciones dicen que tomaban un baño ritual antes, porque esas 4 letras no eran letras cualesquiera. Eran el nombre propio del Dios de Israel. Esa palabra es el tetragrama. 4 letras hebreas. Yod, He, Bab, He. En transliteración a nuestro alfabeto y H. Ya la has visto. Tu Biblia en español la traduce como el Señor. La King James en inglés escribe The Lord, todo en mayúsculas. Pero en el hebreo original son esas 4 consonantes. 6.521 veces aparecen en el texto masorético, que es el texto consonántico estándar del Antiguo Testamento, más que cualquier otro nombre de Dios. Y la pregunta que nadie pronuncia en voz alta en la sinagoga es, ¿por qué? ¿Por qué la tradición judía decidió silenciar el nombre propio del mismísimo Dios al que adora? ¿Por qué esa palabra se convirtió en tabú absoluto? ¿Y por qué nadie hoy sabe a ciencia cierta cómo suena? Para entenderlo, tenemos que regresar al Sinaí, a un hombre que estaba cuidando cabras y de la nada vio un arbusto ardiendo sin quemarse. Moisés está en el monte Horeb. Es pastor de ovejas desde hace 40 años. Huyó de Egipto porque mató a un hombre. Vive como extranjero en tierra ajena y se le aparece una llama dentro de una zarza que arde sin consumirse. La voz que sale del fuego le da una misión imposible: regresar a Egipto, plantarle cara al faraón, sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés hace la única pregunta que tiene sentido. En Éxodo, capítulo 3, versículo 13, pregunta: cuando llegue allá y les diga a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? Fíjate bien en esa pregunta. No es retórica. Moisés está pidiendo credenciales. En el mundo antiguo, conocer el nombre de una divinidad era tener una llave de acceso. Era saber con quién estás hablando. Era poder invocar con precisión. Los dioses de Egipto tenían nombres específicos: Ra, Osiris, Horus, cada uno con su dominio, su lugar en el panteón. Moisés está preguntando, ¿cuál es el nombre de este Dios? La respuesta llega en 2 partes, y cada una carga siglos de teología. Primero, el versículo 14. Dios dice, Ejye, Asher, Ejye. En hebreo, 3 palabras. Ejye es el verbo ser en primera persona del imperfecto. Asher es que o el cual. La frase entera puede traducirse como yo soy el que soy, o yo seré el que seré, o incluso yo seré lo que me pruebe ser. El hebreo no diferencia presente y futuro como lo hace el español. El verbo haya, que es la raíz de esa palabra, lleva la idea de existencia activa, continua, presente. Y luego viene la segunda parte, el versículo 15. Dios continúa. Diles a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial de generación en generación. Aquí está el punto. La primera vez en la Biblia que Dios pronuncia su propio nombre en primera persona, en forma proposicional, como una autopresentación. YHWH. 4 consonantes. Y probablemente una forma derivada del mismo verbo haya que acaba de usar en el versículo anterior. En tercera persona, Él es, o Él será, o Él hace existir. En otras palabras,
El nombre propio de Dios es una especie de firma gramatical del verbo ser, como si hubiera dicho, mi nombre es la palabra que describe a aquel que simplemente es. Esa es la lectura que más consenso ha ganado entre los investigadores que han estudiado el hebreo bíblico. Pero hay un detalle que lo complica todo, y ese detalle está en el siguiente libro. En Éxodo capítulo 6, versículo 3, Dios le dice otra cosa a Moisés. Le dice, me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero por mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. ¿Cómo así? Vas a abrir el Génesis y vas a ver que Yahweh aparece desde el capítulo 2, versículo 4. Aparece en Génesis 4, versículo 26, donde está escrito en aquel tiempo, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Aparece en Génesis 15, en el pacto con Abraham. Aparece en Génesis 28, en la escalera de Jacob. ¿Cómo es que Dios le dice a Moisés que no se había dado a conocer por el nombre Yahweh antes, si el Génesis usa ese nombre todo el tiempo? Hay varias respuestas para esa tensión y dividen a los lectores hasta hoy. Una respuesta antigua, que la tradición cristiana medieval desarrolló en detalle, es que Dios se refería a una revelación progresiva. Los patriarcas conocían el sonido del nombre, pero no conocían su significado profundo. Lo escuchaban como nosotros escuchamos un nombre propio sin etimología. Moisés es el primero en entender que aquel nombre carga una teología entera. Conocer el nombre, en esa lectura, no es solo saber el sonido, es saber lo que él revela sobre la naturaleza del Dios que lo lleva. Una respuesta más reciente de la crítica histórica académica es que esa tensión es un vestigio de las distintas fuentes que componen el Pentateuco. Una de esas fuentes evita usar el nombre Yahweh antes del Sinaí. Otra usa el nombre desde el jardín del Edén. El texto final del Éxodo preservaría esa tensión sin resolverla por completo. Independientemente de la explicación que prefieras, una cosa queda clara. El Éxodo trata el evento de la zarza ardiente como el momento fundador de la relación de Israel con ese nombre. Es a partir del Sinaí que Yahweh se vuelve el nombre del pacto, el nombre que define quién es el Dios que sacó al pueblo de Egipto. Y es justamente aquí donde comienza la historia del silencio. Porque el Dios que se revela por el nombre también da una instrucción muy específica sobre cómo debe ser tratado ese nombre. En Éxodo, capítulo 20, versículo 7, dentro de los 10 mandamientos, está escrito, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. La traducción al español esconde una palabra hebrea importantísima. La palabra es shav. Significa vacío, vano, fútil, sin propósito. El mandamiento es, no invoques el nombre del Señor para cosa fútil. No uses el nombre de Dios como muletilla. No jures en falso por su nombre. No te aproveches de su autoridad para propósitos rastreros. Ese mandamiento es el inicio, pero es solo el inicio. Porque lo que dice es, no lo uses en vano. No dice, no lo pronuncies nunca. La escalada viene en los siguientes libros. En Levítico, capítulo 24, del versículo 11 al 16, aparece el caso del hijo de una mujer israelita que pelea con otro hombre dentro del campamento. En medio de la pelea, él blasfema el nombre, como está escrito en el texto. El hebreo original usa una expresión curiosa. Él sacó hacia afuera, o expresó abiertamente el nombre con una maldición. Moisés le pregunta a Dios qué hacer. La respuesta es dura. El hombre debe ser apedreado. Toda la congregación debe participar. Ese caso es el detonante para una tradición rabínica posterior.
Los rabinos van a mirar ese versículo y a preguntar, ¿qué hizo exactamente ese hombre? ¿Blasfemó a Dios en general? ¿O pronunció el tetragrama de una forma irrespetuosa? ¿O simplemente articuló el sonido del nombre en un contexto que no era el ritual permitido? La lectura más influyente, que va a aparecer con fuerza en la literatura rabínica de los siglos siguientes, es la tercera. Pronunciar el nombre fuera del contexto sagrado ya era en sí mismo una transgresión grave. Y una vez que esa lectura se afirma, el camino al silencio total se vuelve corto. Fíjate cómo crece la cosa. Éxodo prohíbe usarlo en vano. Levítico castiga con muerte a quien maldice el nombre. Los rabinos del Segundo Templo comienzan a evitar pronunciarlo incluso en contextos litúrgicos comunes. Y en la época del Segundo Templo, cerca del primer siglo antes de Cristo, la cosa está tan amarrada que existe una sola ocasión al año entero en que alguien pronuncia el nombre en voz alta. Una sola ocasión en un solo lugar, por una sola persona. Esa ocasión es el Yom Kippur, el día de la expiación. El lugar es el Debir, el santo de los santos, el ambiente más interno del templo. La persona es el sumo sacerdote, el Kohen Gadol. La descripción de ese momento está en la Mishnah, en el Tratado Yoma, capítulo 6. El sumo sacerdote, vestido con ropas blancas especiales, entra solo a la cámara más sagrada del templo, detrás del velo pesado. Hace la ofrenda por los pecados de Israel y, en aquel instante, en voz audible, pronuncia el tetragrama. Los fieles que están afuera, en el patio del templo, escuchan el sonido, y cuando lo escuchan, caen postrados con el rostro en el suelo, y dicen en voz alta, «Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre y para siempre». Es un momento sismográficamente importante en la vida religiosa del pueblo. Una vez al año, el nombre es pronunciado por una sola persona, en un solo lugar, en un solo contexto, y todo el mundo cae de bruces al suelo. Pero hay un detalle interesante que el Talmud relata sobre ese ritual. En un pasaje del Tratado Yoma, página 39b, los sabios cuentan que en las últimas generaciones, antes de la caída de Jerusalén, en el año 70 de la era cristiana, el sumo sacerdote ya no pronunciaba el nombre en voz alta plena, hablaba bajito, encubierto por el canto de los sacerdotes que cantaban en volumen más alto para tapar el sonido. ¿Por qué ese cuidado extra? Los rabinos especulan varias razones. Una de ellas es que la santidad del sumo sacerdocio estaba en decadencia espiritual. Otra es que había gente de afuera tratando de aprender la pronunciación para usarla en magia o contextos inapropiados. Independientemente de la razón, el resultado es claro. Incluso la única ocasión del año en que el nombre se pronunciaba, en el momento más sagrado, dentro del lugar más sagrado, por la persona más sagrada, incluso esa pronunciación fue volviéndose cada vez más escondida. Y cuando el templo cae en el año 70, con la destrucción hecha por el general romano Tito, esa única ocasión desaparece. Sin templo, no hay Yom Kippur completo. Sin Yom Kippur completo, no hay entrada del sumo sacerdote al Santo de los Santos. Sin esa entrada, ya no hay nadie pronunciando el nombre en voz alta en ningún contexto autorizado. La pronunciación, que ya estaba siendo susurrada, ahora desaparece de plano. Y la tradición rabínica, que necesita reorganizarse después de la catástrofe, codifica el silencio como norma. En el Tratado Sanedrín, página 90a, queda registrado que quien pronuncie el nombre conforme a sus letras escritas no tiene porción en el mundo venidero. Es una sentencia espiritual durísima. Pronunciar el nombre tal como está escrito
te excluye de la vida eterna. No hay necesariamente juicio humano ni castigo terrenal, pero hay pérdida de la herencia espiritual. Esa frase resuena por los siglos. Maimónides, en el siglo XII, en el Mishneh Torah, va a codificar una versión de esa regla en detalle. La tradición cabalística posterior va a llamar a la pronunciación perdida Shem HaMeforash, el nombre explicitado, y va a tratar su recuperación como un misterio reservadísimo. Y la tradición litúrgica encuentra una solución práctica para el problema cotidiano. Cuando el lector judío encuentra el tetragrama en el texto bíblico durante la lectura en la sinagoga, no intenta pronunciar las letras IH o WH. Lo sustituye por la palabra Adonai, que significa mi Señor. Esa palabra Adonai es un plural majestático, derivado de Adon, Señor, y es lo que sale de la boca. No importa cuántas veces aparezca el tetragrama en el párrafo, en contextos donde el propio Adonai ya aparece escrito en el texto antes del tetragrama, para evitar la repetición rara, Adonai, Adonai, el lector lo cambia por Elohim. En contextos no litúrgicos, en conversación común, los judíos religiosos hoy en día dicen solamente Ha-Shem, que significa simplemente el nombre, sin siquiera el sustituto directo, solo la designación genérica. Fíjate en la ingeniería teológica que la tradición construyó. Está el nombre verdadero, escrito, que nadie pronuncia. Está el nombre sustituto, Adonai, que se dice cuando se lee en voz alta. Y está el tercer nivel, Ha-Shem, que es la forma de hablar sobre el nombre sin siquiera usar el sustituto litúrgico directo. 3 capas de protección alrededor de 4 letras. Y esa ingeniería explica algo que mucha gente lega no nota cuando abre una Biblia en español moderno. Cuando lees, el Señor le dijo a Moisés, el Señor allí, todas las letras en mayúscula en algunas traducciones, es el tetragrama. El original es I-H-H. La traducción es la tradición litúrgica judía pasando hacia adentro del texto cristiano, vía la Septuaginta griega, vía la Vulgata latina, vía traducciones vernáculas. Tú lees la palabra Señor, pero lo que está escrito debajo, en el ADN del texto, es el nombre. Ahí surge naturalmente la siguiente pregunta. Si nadie lo pronuncia desde hace 2000 años, ¿cómo es que todavía tenemos una idea, aunque sea aproximada, de cómo sonaba ese nombre? ¿Y de dónde vino la versión Jehová que algunas Biblias usan? ¿Y qué tienen que decir los manuscritos más antiguos, descubiertos en el desierto de Judea, sobre todo esto? Para responder, tenemos que entrar en un territorio extraño, un territorio donde escribas medievales judíos, frailes dominicos del siglo XIII y traductores del Renacimiento se cruzan en un gran malentendido lingüístico. Un malentendido que produjo el nombre Jehová, más o menos por accidente, y que carga hasta hoy una confusión que pocos cristianos saben que existe. La historia comienza con escribas, un grupo específico de escribas judíos que vivió entre el siglo VII y el X de la era cristiana. Se les conoció como masoretas. El nombre viene de la palabra hebrea masorah, que significa tradición o transmisión. Y su misión era, básicamente, salvar el texto bíblico hebreo de la degradación inevitable que el tiempo causa. El hebreo antiguo tenía un problema de ingeniería. Se escribía solo con consonantes, sin vocales. Leías el texto como si fuera un esqueleto sin músculo. Quien sabía hebreo con fluidez lograba rellenar mentalmente las vocales correctas. Pero con el paso de los siglos, con la diáspora, con el hebreo dejando de ser lengua hablada en el día a día, ese conocimiento comenzó a perderse. Los masoretas inventaron una solución.
Un sistema de puntitos y rayitas colocados debajo, encima y dentro de las consonantes. Esos puntitos representaban vocales. Era una forma de preservar la pronunciación tradicional del texto sin necesidad de tocar las consonantes sagradas, que nadie tenía derecho a alterar. Y fue ahí donde apareció un problema único. ¿Cómo iban esos masoretas a puntuar el tetragrama? Ellos mismos eran judíos religiosos, herederos de la tradición que prohibía la pronunciación del nombre. No podían, en sano juicio, escribir las vocales correctas debajo de las consonantes IEH. Eso sería, en la práctica, enseñar a la próxima generación a pronunciar lo impronunciable. La solución que encontraron es uno de los inventos más sofisticados de la historia de la escritura. Colocaron debajo de las consonantes IHOVH las vocales de la palabra Adonai, no las vocales de IHBH, las vocales del sustituto. Aquel código estaba ahí con una instrucción implícita. Lector, cuando le eches el ojo aquí, di Adonai, no intentes pronunciar estas letras como están. Era un recordatorio incrustado en el propio texto. Los judíos que leían el Tanaj entendieron inmediatamente lo que estaba pasando. Era convención conocida. Veías aquello, decías Adonai, y seguías adelante. La consonante era una cosa, la vocal era otra. Lo que salía de la boca era una tercera. Pero ahí entran los cristianos. A finales de la Edad Media, en el siglo XIII, comienza un movimiento entre teólogos cristianos para estudiar el hebreo directamente, sin depender solo de la Vulgata latina. Querían leer el Antiguo Testamento en la lengua original. Frailes dominicos, frailes franciscanos, monjes y eruditos comienzan a aprender hebreo con maestros judíos y comienzan a abrir los manuscritos masoréticos. Uno de esos eruditos fue un fraile dominico español que vivió en el siglo XIII. Estaba trabajando en un gran tratado de polémica religiosa, y en una parte de ese tratado transcribe el tetragrama con las vocales que estaba viendo debajo de las consonantes. Leyó, letra por letra, punto por punto, y con la primera vocal de Adonai, da Ye, H, con la segunda vocal, da Jo, B, con la tercera vocal, da Ba, H final, sin vocal especial, cierra, Jehová, Jehová. Ese fraile no inventó la palabra de la nada. Simplemente leyó lo que estaba escrito sin entender que aquello era un rompecabezas con instrucciones incrustadas. Sumó consonantes de una palabra con vocales de otra palabra y creyó que había descifrado el nombre. Su lectura se difunde. Con la llegada del Renacimiento y de la Reforma Protestante, más y más cristianos comienzan a leer el hebreo. Traductores reformados, como William Tyndale en Inglaterra, y más tarde los traductores de la King James en 1611, encuentran la forma Jehová y la usan en algunos versículos específicos. La versión americana de 1851, la American Standard Version, usa Jehová sistemáticamente en miles de pasajes. Y la tradición evangélica en español, durante mucho tiempo, hereda esa convención. Jehová aparece en himnos antiguos, aparece en traducciones como la Reina Valera en determinadas ediciones. Aparece, por supuesto, en el nombre de una denominación específica que hace de ese término la marca de su identidad. Pero la verdad técnica, que los lingüistas hebraístas modernos confirman de forma casi unánime, es simple. Jehová es un híbrido. Es la unión mecánica de las consonantes IHBH con las vocales de Adonai. Es un nombre que el judaísmo nunca pronunció en ningún momento. Es una palabra que nació de un malentendido medieval. Eso no significa que quien usa Jehová hoy esté haciendo algo equivocado desde el punto de vista religioso. Significa solamente
que desde el punto de vista lingüístico histórico, esa no es la forma original, es la marca de una tradición cristiana occidental, no la recuperación de la pronunciación hebrea. Ahí surge la siguiente pregunta natural. ¿Cuál es la pronunciación más probable del original? ¿Y cómo la reconstruimos si nadie la pronuncia desde hace tantos siglos? La respuesta viene de varias direcciones y se refuerzan mutuamente. La primera pista está en los propios nombres propios de la Biblia. El hebreo bíblico tiene una familia enorme de nombres que cargan un pedazo del nombre divino dentro de ellos. Son los nombres teofóricos, que significa simplemente que cargan a Dios. Abres la Biblia y ves una lluvia de ellos. El profeta Isaías en hebreo es Yeshayahu. La terminación Yahu es una forma corta del tetragrama. Significa, más o menos, YHWH es salvación. Jeremías es Yirmeyahu. ISHWH eleva. Elías es Eliyahu. Mi Dios es ISHWH. Zacarías es Secariahu. ISHWH se acuerda. Josías es Yoshiyahu. La lista sigue. Fíjate en el patrón. La terminación aparece como Yahu al final y en forma corta como Ya al principio o al final de otros nombres. Aleluya. Incluso es la unión de Halelu, que significa alabad, con Ya, la forma corta del nombre. Cuando cantas Aleluya, estás diciendo, literalmente, alabad a Yahweh en la forma acortada que sobrevivió hasta hoy en himnos cristianos por todo el mundo. Esa terminación preserva indirectamente la pronunciación de las consonantes del tetragrama, I, A y el resto, porque los nombres propios se pronunciaban normalmente, no eran tabú. Cuando alguien llamaba a Isaías, decía Yeshayahu sin ningún problema, y esa pronunciación mantuvo la vocal A de la primera sílaba del nombre. La segunda pista viene de los padres de la Iglesia antigua. Cristianos del segundo, tercer y cuarto siglos, escribiendo en griego, registraron la pronunciación que escuchaban de los judíos de su tiempo, especialmente de aquellos que aún tenían contacto con tradiciones litúrgicas más antiguas. Clemente de Alejandría, en el segundo siglo, transliteró el nombre como Yahweh. Teodoreto de Ciro, en el quinto siglo, registró que los samaritanos, un grupo disidente del judaísmo que mantenía tradiciones antiguas, pronunciaban algo como Yahvé. Esas formas griegas, retransliteradas para reconstruir el hebreo, apuntan a algo parecido a Yahweh. La tercera pista es gramatical. El nombre probablemente viene del verbo haya, ser o llegar a ser. La forma de tercera persona del imperfecto de ese verbo en hebreo bíblico sigue patrones conocidos. Estudiosos del hebreo antiguo logran reconstruir, a partir de esos patrones, cuál sería la pronunciación probable de una forma derivada arcaica de ese verbo aplicada como nombre propio. El resultado es, una vez más, algo cercano a Yahweh, combinando los teofóricos, los registros patrísticos y el análisis gramatical. El consenso actual es que la pronunciación más probable del tetragrama es Yahweh. En español suena parecido a Yahvé, con H aspirada leve. No es certeza absoluta, es reconstrucción con alto grado de probabilidad. Y aquí entra un capítulo fascinante que salió a la luz en el siglo XX. Los manuscritos del Mar Muerto. En 1947, un pastor beduino encontró tinajas de barro en cuevas cerca del Mar Muerto en la región de Qumrán. Dentro de esas tinajas, manuscritos. Cientos y cientos de ellos, algunos con más de 100 años de antigüedad antes de Cristo. Eran manuscritos de una comunidad judía que vivía allí, y muchos contienen copias parciales del Antiguo Testamento.
Cuando los investigadores comenzaron a analizar cómo los escribas de Qumrán trataban el tetragrama en esas copias, vieron cosas sorprendentes. En varios manuscritos, el texto entero se escribía en hebreo cuadrático, que es la escritura aramea estandarizada, usada desde el exilio babilónico. Pero cuando el escriba llegaba al tetragrama, cambiaba de alfabeto. Escribía las 4 letras en paleo-hebreo, que es la escritura hebrea antigua, anterior al exilio. Letras visualmente diferentes. Era una forma de marcar visualmente que aquel nombre era especial. En otros manuscritos encontraron un sistema aún más curioso. Donde debía aparecer el tetragrama, aparecen 4 puntos en su lugar. 4 puntitos sucesivos. Los estudiosos llaman a esa marcación tetrapuncta. Significa que el escriba no quería siquiera escribir las letras IH o VH explícitamente. Marcaba con puntos que ahí había nombre, y el lector entendía. Y en las traducciones griegas del periodo, especialmente en fragmentos de la Septuaginta, encontrados en el Mar Muerto, la cosa se vuelve aún más reveladora. En algunas de esas traducciones, el texto está todo en letras griegas, pero en el momento exacto en que el original hebreo tenía IHWH, el traductor mantenía las 4 letras hebreas en medio del texto griego. Lees una página en griego y de repente surge una secuencia de letras hebreas en medio. Era la forma de proteger el nombre incluso cuando el texto era traducido a otro idioma. Esos hallazgos de Qumrán muestran algo importantísimo: la reverencia por el tetragrama, la reluctancia a escribirlo de cualquier forma, el cuidado especial alrededor de aquellas 4 letras. Todo eso ya era práctica consolidada 1 siglo, 2 siglos antes del nacimiento de Cristo. No fue una invención rabínica posterior a la caída del templo. Era tradición ya antigua en el judaísmo del Segundo Templo. El silencio, la sustitución, el tratamiento ritual, todo eso es más antiguo de lo que mucha gente imagina. Y cuando el Nuevo Testamento comienza a ser escrito en griego, en el primer siglo, los autores cristianos siguen la convención helenística. Sustituyen el tetragrama por Kyrios, que es el equivalente griego de Adonai. Significa Señor. Cuando lees una cita del Antiguo Testamento dentro del Nuevo Testamento y aparece Señor allí, la mayoría de las veces el original que se está citando tenía IHWH. La tradición litúrgica judía pasa hacia dentro del cristianismo desde el primer instante, sin ruptura, sin cambio consciente, solamente continuidad de la práctica. Ahí llega la pregunta de fondo, la que cose todo. ¿Qué significa todo este silencio? ¿Por qué esas 4 letras se volvieron al mismo tiempo el punto más alto de revelación y el punto más alto de protección? Necesitamos mirar este silencio sin reducirlo a una simple regla ritual. El nombre aparece 6.521 veces en el texto. Es el nombre más frecuente. Es el nombre propio del Dios que sacó a Israel de Egipto. Es el nombre que Dios escoge para presentarse a sí mismo en el Sinaí. Es un nombre que carga, en su propia forma gramatical, una teología entera sobre existencia activa, presencia continua, acción que sostiene el mundo. Y justamente ese nombre, el más central, el más frecuente, el más cargado de revelación, es el nombre que nadie pronuncia. No por desprecio, no por olvido, por reverencia tan alta que callar se volvió la única forma adecuada de honrar. Eso muestra cómo, en la lógica bíblica, algunas cosas son tan preciosas que la posesión puede convertirse en profanación. Algunas cosas son tan sagradas que el uso casual destruye lo que tienen de sagrado. El silencio en torno al nombre
es una forma de protección contra la banalización. Es una manera de decir, existe en este universo un nombre que no es como los otros nombres. Existe un Dios que no es como los otros dioses. Y la forma en que tú recuerdas eso es tratar su nombre con un cuidado que no le das a nada más. Y hay otra capa que vale la pena pensar. El Antiguo Testamento prepara el terreno para un momento en que ese nombre silenciado, ese nombre cargado de misterio, va a volver a ser pronunciado de una forma nueva. El Nuevo Testamento, en griego, toma el término Kyrios, que era el sustituto del tetragrama, y aplica ese título a Jesús. En Filipenses capítulo 2, del versículo 9 al 11, Pablo escribe que Dios le dio a Jesús el nombre que está sobre todo nombre, para que ante él se doble toda rodilla. Y en Juan capítulo 17, versículo 6, Jesús le dice al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Los primeros cristianos leían esas frases dentro de una tradición en la que el nombre no era una palabra cualquiera. Era IHWH. Era el tetragrama. Era el silencio reverente de siglos. Y cuando los autores del Nuevo Testamento aplican ese vocabulario a Jesús, están haciendo una afirmación que solo tiene sentido completo para quien entiende la profundidad de la tradición que silenció el nombre durante 2000 años antes de ellos. El silencio, por lo tanto, no es fin, es preparación. 4 letras, Yod, He, Vav, He. 6.521 apariciones, 2000 años de silencio. Una reconstrucción probable que comienza con Ya. Y una teología entera en torno a un nombre que dice, en el fondo, yo soy, yo seré, yo hago existir. Ese es el nombre que los judíos no pronuncian. Y tal vez entendamos, después de todo esto, que el silencio en torno a él dice más sobre el Dios que describe de lo que cualquier pronunciación jamás podría decir. Si este video te trajo algo que no habías visto de esta forma antes, mándaselo a alguien que le gustaría descubrirlo contigo. Déjame el like ahí. Ayuda muchísimo al canal. Suscríbete si todavía no estás suscrito. Y nos vemos en el próximo.